Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado ¿Tienes el favor de Dios? ¿Você tem un favor de Deus? Y antes de ir a la lectura bíblica, quería contarles que cuando yo tenía 20 años de edad, o sea, hace muy pocos años, cuando yo tenía más o menos unos 20 años de edad, trabajé en un ministerio cristiano de consejería. Yo les he dicho ya varias veces que me convertí a los 15 años. Entonces, más o menos a esa edad, pues me capacité con ellos y lo que hacíamos era de que atendíamos llamadas telefónicas, a veces en persona y muchas veces por cartas, ¿no? En esos tiempos pues se usaban las cartas, hoy todo es Line o WhatsApp, pero era la forma en que aconsejábamos de una manera cristiana. Recuerdo que en un cierto momento recibí la llamada de una pareja, de un casado que estaba pasando por problemas en su matrimonio. Y quise pasar la llamada al otro compañero que era casado, pero él estaba atendiendo otra llamada telefónica y no pudo atenderlos. Entonces tuve que hacerlo yo. Y si bien yo había tenido un entrenamiento bíblico en relación a esos problemas, a ciertos problemas que la gente pasaba, y de cierta forma tenía la capacidad de poder ayudar o responder, pues la verdad es que una cosa es estar casado, conocer la realidad de un matrimonio, y otra cosa es solamente estar soltero y tener cierto conocimiento de la Biblia para aconsejar, ¿no? Así que tomé el riesgo porque no había otra forma y los aconsejé. Solamente de que no fue una vez, sino que el aconsejamiento continuó por varias semanas y durante la semana 2 o 3 veces por semana. Al cabo de 3 o 4 meses más o menos, esta pareja, este casado me llama nuevamente, ya habíamos terminado, y me dice, Pastor Fernando, y me llamaron pastor, no sabían nada de mí. Me dice, Pastor Fernando, quisiéramos ir a visitarles porque queremos darles un regalo de agradecimiento por lo que Dios ha hecho a través de usted en nuestras vidas. Yo le dije, no es necesario, no se preocupen, ese es el trabajo de este ministerio, de poder ayudar, de poder aconsejar. Pero dijeron, no, queremos ir, denos la dirección o enderezo de la oficina, del escritorio para llevarles ese presente. No tuve más remedio que darles la dirección o enderezo de la oficina. Y yo dentro de mí dije, Dios, ellos se van a sorprender. Y fue así, pues cuando ellos llegaron ahí a la puerta del escritorio, en la parte del frente estaba mi amigo que era casado y yo estaba atrás en otra mesa. Entonces cuando ellos llegan, le dicen, don Fernando, mucho gusto de conocerle. Le dicen a mi amigo que está allá al frente y él no dice nada. Y le cuentan y le dicen, pues muchas gracias por sus consejos y le explicaron todo lo que habían pasado. Y al final él les dice, yo no soy Fernando, Fernando es él. Y cuando me ven allí, un joven magro, porque era magro, aunque no lo crean, era magro y jovencito, me dicen, ¿y tú eres Fernando? Yo le dije, sí. Y antes que digan algo, yo le dije, pero resultó, ¿verdad? El aconsejamiento dio resultado. Y yo doy gracias a Dios porque realmente ese casado, esa pareja, pude aconsejarles, pudo Dios trabajar a través de la vida, a través de mi vida para poder llevar una palabra de consejería, de alegría para estas personas, ¿no? Para mí en verdad me resultaba difícil poder aceptar que Dios pudiese usar a un joven, como era yo en ese momento, para que pudiese llevar una palabra de ayuda a esa persona.
Y lo que entendí es de que Dios muchas veces opera, trabaja de maneras extrañas, de maneras que muchas veces nosotros ni nos imaginamos. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Y es lo que les quiero hablar en esta tarde. Vamos al libro de Jueces, el capítulo 6. Y vamos a leer los versos 1 al 3, primeramente. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Vamos a saltar, vamos a pular a los versos 5 y 6. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y aquí vamos a ver la historia de Gedeón. Vemos aquí, según lo que nos está contando este pasaje, dice de que los israelitas estaban escondidos. Habían hecho cuevas, covas en las montañas. Se habían metido allí en cavernas porque eran atacados, eran desolados y eran aún muertos de hambre, y si no físicamente, espiritualmente, porque habían dejado de lado al Señor. Y cuando yo leo esta historia, yo pienso, ¿por qué es que Dios muchas veces permite que sus hijos, permite que los cristianos, la vida nos trate duro, que la vida nos golpee tan fuertemente? ¿Por qué muchas veces Dios permite de que el enemigo venga a atacarte y lo tengas tan cerca, tan perto de ti, que puedas aún sentir su aliento o su hálito frente a ti con todos los ataques que puede hacer en tu vida? ¿Por qué muchas veces nosotros nos sentimos tan asediados por las cosas duras y difíciles? Nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y eso fue lo que Gedeón le preguntó al ángel o ángel que Dios envió para hablar con Gedeón. Vamos a ver al versículo 11, el mismo libro, el mismo capítulo, Jueces 6, versículo 11. Dice: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Miren, Dios envía un ángel para encontrarse, para hablar con una persona que era temerosa, que era miedosa, estaba escondido en un lagar. Hemos leído la Nueva Traducción Viviente, la versión transformadora, más o menos da el significado, pero tal vez en la versión normal que tú tienes de tu Biblia, habla que estaba escondido en un lagar. ¿Qué es un lagar? Lagar era un lugar, es el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino. Entonces, Gedeón estaba allí, dice, en un lagar escondido, y dice que él estaba allí trillando el trigo, debulhando el trigo. ¿Y qué significa eso? El trillar o debulhar significa hacer de que el trigo, el viento lo pueda mexer, lo pueda mover, de tal manera que la basura o el lixo pueda salir con el viento y solamente quedarnos con lo que nos interesa. Ahora, fíjense dónde estaba Gedeón. Estaba, dice, en un lagar, en un lugar cerrado, fechado,
el lugar donde se pisa la uva para hacer el vino. Y él estaba tratando allí de trillar, de debullar el trigo. Prácticamente imposible. No hay viento allí dentro. ¿Pero por qué lo hacía? Porque tenía miedo. Tenía temor de los madianitas, que como leímos en los versículos al comienzo, dice que eran crueles. La situación realmente era patética. Pero el miedo de Gedeón era justificado. Porque cuando venían los madianitas, arrasaban con todo lo que los israelitas podían tener allí en ese momento. Y Dios envía un ángel para buscar allí a Gedeón. Y hermanos, la persona a la que Dios llama, la persona a la que Dios busca, es una persona que está, como todos los demás israelitas, atemorizado. Pero fíjate lo que el ángel o ángel del Señor le dice. Vamos al siguiente verso 12. Nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerreiro corajoso. ¿No te has dado cuenta que muchas veces en la Biblia parece que Dios no está sincronizado con la realidad que nosotros estamos viviendo? ¿Cuántas veces Dios llama a una persona de una manera diferente? Dice aquí el ángel, guerrero valiente, guerreiro corajoso. ¿A quién? A un joven muerto de miedo. Se moría de miedo. Estaba allí escondido. Y uno podría decir, ¿pero qué le pasó a Dios? Ejó se equivocó, no vio exactamente cómo era Gedeón. Pero si tú conoces la palabra de Dios, yo creo de que tú puedes entender que Dios tiene una manera de tratar con nosotros que nos llama lo que somos verdaderamente, aunque el enemigo te trate de pintar un cuadro totalmente diferente. Y este era el caso de este joven. El enemigo muchas veces nos va a tratar de convencer de que no servimos para ciertas cosas. El enemigo te va a hablar al oído, te va a decir, vos no presta, tú no sirves. Y muchas veces lo vamos a creer y no entendemos de que Dios ha puesto una capacidad dentro de nosotros para hacer cosas increíbles. Pero así trabaja el enemigo. Dios te hizo a ti y Dios me hizo a mí de tal forma de que Él ha colocado una semilla, una semenchi dentro de nosotros y que Dios va a hacerla germinar a través del poder de su palabra. Para que tú puedas alcanzar a hacer cosas grandes y cosas que Dios ha preparado para tu vida desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Y aquí el enemigo está tratando de convencer a Gedeón de que es un cobarde. Pero Dios dice, no, aún yo no le he dado la oportunidad. Pero mi palabra tiene el poder de poder tirar, de poder sacar de dentro de él lo que verdaderamente es. Por eso que Juan, el ángel del Señor, le dice guerrero valiente, guerreiro corajoso. Y cuando el ángel le dice guerrero valiente, yo me imagino de que Gedeón mira a la izquierda, mira a la derecha y dice, ¿a quién le está hablando este ángel? Estoy aquí, estoy solciño. Y me imagino de que Gedeón le dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso me lo estás diciendo a mí? Dios te dio la dirección o enderezo correcto. Tal vez tu Google Maps está equivocado. Pero no, el ángel estaba hablándole directamente allí a Gedeón, guerrero valiente. ¿Y qué fue lo que Gedeón le contesta al ángel cuando este ángel le dice esto? Pues le contesta lo que tú y yo siempre decimos cuando las cosas no salen bien en la vida. Vamos a leer el siguiente verso 13, la primera parte nada más. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos o le preguntamos a Dios
cuando las cosas no salen bien. Señor, ¿por qué se quebró mi salud? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dio corona? ¿Por qué mi matrimonio se está rompiendo? ¿Por qué perdí, Señor, tan rápidamente a este ser tan querido en mi vida? Señor, ¿por qué no logré salir adelante? Señor, ¿por qué mi empresa, mi negocio no está prosperando? Señor, ¿por qué pasan estas cosas si la Biblia dice de que Dios está con nosotros? Gedeón le dice eso al ángel. ¿Por qué nos pasa esto? Y déjame decirte de que tú y yo pasemos por pruebas, que tú y yo pasemos por momentos difíciles, no es una señal, como algunos creen, que Dios no está con nosotros. No significa eso, es todo lo contrario. Lo vemos allí con Moisés. Todos los desiertos que él pasó y que nosotros pasamos, ¿sabes qué es? Son los procesos de Dios. Ya en algún momento, en algún mensaje hemos hablado de los procesos de Dios. Pero el proceso de Dios que te permite pasar por los momentos duros de la vida, ¿para qué sirven? ¿Para qué son? Son para poder sacar, chirar lo mejor de cada uno de nosotros. Lo mejor de cada uno de nosotros. Y a veces no va a ser fácil, no. A veces no va a ser cómodo, pues tampoco. Pero la Escritura contesta la pregunta de Gedeón de dos maneras. Les voy a dar una. Te invito a que leas el pasaje completo, Jueces capítulo 6 y algunos capítulos más adelante. Dice de que un profeta de parte de Dios, en los primeros versículos, vino a hablarle al pueblo de Israel, justamente unos momentos antes de que Gedeón tuviese el encuentro, es lo que leímos allí al comienzo. Y el profeta le dice, Dios ha permitido que tus enemigos vengan y los golpeen donde más les duele. ¿Por qué? Porque ustedes se apartaron del Señor. Porque ustedes se apartaron del Señor, Dios ha permitido que el enemigo venga y los golpee tan duro. Y tú puedes decir, qué malo Dios. Porque Dios trata tan duramente allí a su gente, a su pueblo. Ahora, si tú estás pensando así, yo te diría, espera, chotomate. No pienses de esa manera. Dios es un Dios que nos habla directamente. Él no va como nosotros muchas veces, rodeamos, le pasamos la mano a la persona, no, que tú eres buena gente y las cosas van a pasar. No, Dios va directamente, Él va a la raíz del asunto. Le dice, porque ustedes se apartaron del Señor. ¿Y por qué Dios es así? Porque si no nos dice cuál es la raíz de la enfermedad, ¿cómo vamos a buscar la medicina para poder curar esa enfermedad? Miren, todos sabemos que hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Nadie es perfecto, ninguém es perfecto. Todos somos pecadores. Todos sabemos muchas veces que hay cosas que no están bien, pero no nos gusta que la Biblia, no vamos a decir el pastor o alguien, no nos gusta que la Biblia nos los diga. No nos gusta que quedemos así expuestos a lo que somos, por decirlo. Que la Biblia nos diga, tú eres pecador. O sea, un pecador. No nos gusta eso. No se siente bien. Y es por eso que hoy en día hay muchas iglesias que han sacado la palabra pecado de sus mensajes. ¿Por qué no? La gente se ofende, se siente mal. Pero lo que enseña la Biblia es lo que tenemos que enseñar. Y la Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Porque eso es lo que Dios nos está enseñando. Pero la razón por la cual la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores es para que nosotros abramos nuestro corazón a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. Dios nos dice cuál es la enfermedad,
pero Dios también nos da la solución. Nos da la medicina para la cura de esa enfermedad. Y eso fue lo que aconteció con el pueblo allí de Gedeón. Les dice, sí, ustedes se han apartado. Dios ha permitido que el enemigo venga y los ataque. Pero lo siguiente que viene es que Dios envía un ángel. Dios envía allí un ángel donde Gedeón que le dice, levántate, guerrero valiente. Dios escogió allí a una persona. Le dice, tú eres el escogido de parte de Dios que va a sacar a Israel, va a tirar a Israel de donde está. Y tal vez nosotros no sepamos, no entendamos por qué están pasando, por qué están sucediendo ciertas cosas en nuestras vidas. Pero sí podemos decir, ¿para qué esas situaciones nos llevan al rincón, a un canto de la vida y donde muchas veces nosotros nos podemos sentir mal? ¿Para qué? Para que nosotros podamos clamar a Dios. Para que nosotros podamos clamar a Dios. Para que Dios tenga una chance, una oportunidad de poder glorificarse en nuestras vidas a través de dar una solución a los problemas, a las situaciones por las cuales nosotros estamos atravesando. Para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que lo buscan de todo corazón. ¿Lembran, recuerdan la historia del hijo pródigo, del filho pródigo? Dice la Biblia, dice la historia de que, la parábola de que él estaba allí comiendo la comida de los porcos, de los cerdos, hasta que él recapacita y dice, en la casa de mi padre, la heladera, la refri está llena de comida. ¿Y qué hago yo aquí? Comiendo comida de porco, comiendo comida de cerdos. Regresaré a la casa de mi padre. Bendita la hora cuando tú y yo pasamos momentos difíciles, pero lembramos, nos acordamos de aquel que tiene el primer lugar en nuestras vidas y que muchas veces lo dejamos al final de la lista cuando queremos encontrar solución a nuestros problemas. Buscamos diferentes soluciones en nuestro propio esfuerzo, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia experiencia. Vamos y pedimos consejo al amigo, a la amiga, al vecino, al compañero de trabajo y muchas veces dejamos a Dios en esa lista al final. Ese Dios que nos está llamando con amor. Ese Dios que quiere darnos la solución a nuestros problemas de una manera poderosa. Así que Gedeón dice lo siguiente. Jueces 6, verso 13, la segunda parte que no hemos leído, hasta el 14, la primera parte. Dice, ¿y dónde están los milagres de que nuestros antepasados nos falaram? ¿Acaso no disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso 14. Então o Senhor se volteou para ele e disse, y vamos a hacer aquí un alto. Voy a poner una vez más el versículo 14, por favor. En español dice, entonces el Señor lo miró y le dijo. Gedeón está aquí delante del ángel, delante de un ángel. Y si ustedes se dan cuenta, el versículo dice, el Señor lo miró. Estaba Gedeón mirando a un ángel, al ángel, pero quien estaba mirando a Gedeón era el Señor. Era Dios mismo. Y muchas veces nosotros podemos entender que una vista puede ser circunstancial. Pero quien estaba oleando, quien estaba mirando allí a Gedeón era Dios mismo. Y cuando Dios coloca su mirada, cuando Dios coloca sus ojos sobre ti, es porque te está diciendo, te estoy buscando a ti. Te estoy buscando, estoy procurando você. Es a ti a quien yo estoy llamando.
Cuando Dios coloca sus ojos sobre una persona, los pone porque Dios quiere tener misericordia de esa persona. Agradezcamos que Dios pueda colocar su mirada sobre cada uno de nosotros, porque cuando Dios coloca su mirada sobre nosotros es porque Dios quiere hacernos bien. Y eso le pasó a Gedeón. El ángel lo miró, en realidad el Señor lo miró, dice la Escritura. Ese hombre que estaba lleno de miedo, lleno de temores, estaba lleno de quejas, como hemos leído en el verso 13, como muchas veces nosotros lo estamos. Pero la mirada de Dios sobre Gedeón traía el favor de Dios sobre esa vida. Y cuando tú tienes la mirada de Dios sobre tu vida, ¿sabes qué pasa? El favor de Dios te alcanza. El favor de Dios te alcanza. Y cuando tú tienes el favor de Dios, lo que el enemigo haya hecho en tu vida, pues tiene los días contados. Se acaba, porque el favor de Dios es más fuerte y más grande que todo poder del enemigo sobre nuestras vidas. Cuando el favor de Dios está contigo, la Biblia dice que Dios te corona de favores y de misericordias. Cuando el favor de Dios está contigo, te lleva a tu lugar, te lleva a tu posición, te lleva a tu identidad que Dios tiene para tu vida. No importa lo que el mundo ha hecho, Dios te va a poner, Dios te va a colocar donde tú tienes que estar, porque su mirada, sus ojos están puestos sobre ti. ¿Cuántos quieren recibir ese favor de Dios? Amén. Yo quiero recibirlo. Yo quiero que la mirada de Dios esté sobre mi vida. Porque si la mirada de Dios, los ojos de Dios están sobre mí, eso significa que el favor de Dios estará sobre mí. Yo creo de que si todos ustedes que quieren allí y han dicho amén, yo quiero el favor de Dios, yo puedo sentir o yo puedo imaginar de que la sonrisa de Dios está sobre cada uno de nosotros. O sea, la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso, el ángel de Dios le dice a Gedeón lo siguiente. Vamos a leer el verso 14 completo ahora. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Le dice: ve, anda, con esa fuerza que tú tienes. Y aunque tú pienses de que es poca, que no tienes gran cosa, pues para mí es suficiente. Porque quien determina la victoria, sabes, mis queridos hermanos, no es el que recibe el llamado, no es el soldado, es el que envía. Porque el que envía sabe la estrategia. El que envía sabe qué es lo que va a hacer para que ese soldado cumpla con la misión. Y Dios le está diciendo a Gedeón aquí: anda con la fuerza que tú tienes. El que necesita ser poderoso no es el que va a ir. El que necesita ser poderoso es aquel que lo envía, aquel que lo manda. Y Dios está enviando allí a Gedeón a la batalla. Vamos al verso 16. Dice: certamente estaré con vosé, dice el Señor, y vosé destruirá os midianitas como si estuviese luchando contra un solo hombre. Y esa es la frase bonita del ángel. Le dice: anda, porque el Señor estará contigo. Pero antes de este verso 16 está el verso 15. Fíjate qué es lo que Gedeón le dice al ángel cuando el ángel le dice: levántate y anda con tu fuerza. Vamos a leer el verso 15. Le dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Mira, Dios quería así a Gedeón. Dios lo quería así, de esa manera, porque cuando Dios busca a una persona, Dios no busca al más poderoso. Dios no busca al más rico. Dios no busca al que se cree la última Coca-Cola en el desierto. No, Dios está buscando
Así como, ¿recuerdan ahí a Moisés frente a ese arbusto que estaba ahí ardiendo? Dios está buscando a alguien pequeño, humilde, que permite que el Espíritu Santo pueda trabajar a través de él para poder hacer cosas grandes, para poder hacer cosas gloriosas, y de esa manera el nombre de Dios pueda ser glorificado. Por eso le dice el Señor allá a Gedeón: por eso te estoy buscando a ti, como Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Como Dios podría decir: por eso te estoy buscando a ti, Marley, por eso te estoy buscando a ti, Alex, por eso te estoy buscando, Carol, y a cada uno de nosotros. Dios nos está buscando, porque Dios no está buscando gente bonita y gente creída. No, Dios está buscando gente humilde, que reconoce que los vasos que somos nos solamente pueden ser llenados, henchidos por el poder de Dios, porque nosotros no somos nada, porque nosotros no tenemos nada. Si nosotros vamos a hacer algo, va a ser solamente por el poder de Dios. Amén. El problema es de que la sabiduría humana siempre va a apuntar hacia el conocimiento, hacia las capacidades, hacia los números, hacia las probabilidades, hacia el poder. Por eso de que la gente, las empresas y todo lo demás van a escoger al más calificado, al más poderoso, siempre van a tener el mayor reconocimiento, y en cierta forma está bien. Pero con las cosas de Dios sucede todo lo contrario. Sucede todo lo contrario. La sabiduría de Dios se complace en usar lo más pequeño, aquello que no tiene probabilidades naturales, aquellos que muchas veces la sociedad deja de lado porque no tiene conocimiento, no tiene instrucción, no sabe nada. Pero es a ellos muchas veces que Dios escoge para hacer grandes cosas. Todo lo que uno necesita entender es: ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Porque si tú quieres que Dios haga grandes cosas contigo, no importa si tienes o no tienes un título universitario, no importa si tienes experiencia, no importa si tienes mucho dinero o no. Lo que importa es quién está contigo, quién está con cada uno de nosotros, quién es el que nos está llamando, quién es el que nos está tomando en cuenta. Y así como aquellos que recuerdan la historia de Moisés, así como Dios le dijo a Moisés, se lo dice aquí también a Gedeón: cuando te pregunten, ¿tú quién eres? ¿Y con qué poder vienes? Le dice, tú vas a contestar: yo vengo en el nombre del gran yo soy. Es lo que le dice el ángel, lo que le dice el Señor allí a Gedeón. Yo vengo en el nombre del gran yo soy. Es así como vas a ir frente a los madianitas. Porque si el gran yo soy, si Dios está con nosotros, Dios nos va a respaldar. Y sus promesas nos van a respaldar. Su poder nos va a respaldar. Su llamado va a respaldar nuestras vidas, mis queridos hermanos. Así que, pulando aquí un poquillo la historia, unos versículos más adelante, tú vas a encontrar a este tipo, a este joven que estaba escondido en un lagar donde se pisa la uva para hacer el vino, que trillaba, que debulaba allí el trigo por temor a los madianitas, aquel que decía: yo soy el menor en mi casa, mi tribu es la más pequeña, la más insignificante. Versículos más adelante vamos a encontrar allí ahora un hombre que tiene una mudanza, un cambio de corazón y un cambio de actitud. Vamos al versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Mira, una cosa es poder trabajar con tus propias fuerzas. Otra cosa es cuando tú descubres el poder del Espíritu Santo
obrando, trabajando en tu vida. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Amén. Que realmente podamos nosotros creer, entender y vivir, agir, actuar con el poder del Espíritu Santo. Yo como pastor de esta iglesia, yo le abro las puertas al poder del Espíritu Santo sobre esta iglesia y sobre cada uno de los hermanos, sobre cada uno de los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas podemos hacer cosas muy bonitas. Sí. Porque tenemos talentos, tenemos gente inteligente, gente que puede hacer diversas cosas. Sí, con tus propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas, nosotros podemos hacer cosas muy bonitas. Pero con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ver el reino de Dios alcanzando a vidas, alcanzando a personas, con salvación, con liberación, con bautismo del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos solamente cosas bonitas. Queremos que realmente el poder del Espíritu Santo esté trabajando en nosotros de tal manera que el reino de Dios pueda ser expandido en este lugar. Que tú y yo podamos ser usados para que otras personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Y lo que Gedeón necesitaba y lo que tú y yo necesitamos es poder descubrir ese poder del Espíritu Santo. Gedeón, que era un joven allí tímido, era un joven allí con miedo, se convirtió allí en un caudillo. Fue el que lideró para poder llevar allí a su ejército, para poder enfrentar a los madianitas. ¿Y sabes tú qué pasa cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona? Nos da la capacidad de unirnos para poder hacer cosas grandes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a dejar de lado las diferencias. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a dejar de lado que tú es así, que me dijiste esto, que no, vamos a unirnos. Porque el que va a obrar, el que va a trabajar, es el poder del Espíritu Santo. Y el egoísmo va a quedar de lado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice aquí que unge allí a Gedeón para que vaya a matar, a deshacerse de esos ejércitos crueles, como la misma Biblia lo llama, de los madianitas. Y aquí entran a tallar las matemáticas de Dios. ¿Cuántos conocen las matemáticas de Dios? Pues se las voy a mostrar ahora. Cuando Dios le da esta orden, cuando Dios lo unge para que vaya allí a enfrentar al ejército madianita, Gedeón, ahora ya todo empoderado, él prepara su ejército y prepara allí a 32,000 hombres para ir a enfrentar a los madianitas. Y allí viene la respuesta de Dios. Vamos a leerla, capítulo 7, Jueces, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vanagloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Y entonces, déjenme contarles la historia. Dios le dice: vamos a restar. Porque aquí entran las matemáticas de Dios. Porque cuando Dios resta, Dios suma. Una vez más, cuando Dios resta, es porque Dios suma. Y Dios le dice: tienes que tirar, tienes que quitar gente. Y allí Gedeón dice: pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a enfrentar allí al ejército? Dios le dice: tranquilo, tranquilo. Porque cuando yo resto es porque yo estoy sumando. Y eso es una experiencia que yo he pasado. En poder entender las matemáticas de Dios. Cuando gente se va de la iglesia,
Cuando gente comienza a hablar mal de la iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal de las personas, de los hermanos, y salen allí falando mal y falando cosas, y yo le digo, Señor, y Dios me dice, quédate tranquilo, porque tal vez estoy restando ahora, pero lo que en verdad estoy haciendo es sumando. Porque lo que estoy haciendo es que te estoy quitando preocupaciones innecesarias. Lo que estoy haciendo es que estoy tirando pesos innecesarios de sobre tus hombros. Para que cuando tú tengas que correr, no estés preocupado que tengo que resolver el problema de esta persona, de esta otra persona, de esta otra persona y no puedo. Cuando tú tengas que correr, puedas correr con el poder del Espíritu Santo para poder alcanzar a otras muchas más personas. Y allí yo entendí las matemáticas de Dios. Dios me está diciendo, te estoy tirando, te estoy quitando las distracciones en tu vida. No te preocupes. No te preocupes. Dios le dice allí a Gedeón, mira Gedeón, el ejército es demasiado grande. Así no puedes ir, porque si vas con un ejército de 32,000 personas, dice, Israel se va a jactar delante de mí. Lo hicimos con nuestra propia fuerza. Nosotros pudimos. Y es que muchas veces dejarnos confiar en nuestras propias capacidades te va a dejar mal parado sobre un fundamento falso. Porque tal vez, en cierta forma, con tu fuerza, con tu capacidad, tu experiencia, puedes lograr algunas cosas. Pero no siempre va a pasar eso. No siempre va a pasar eso. No vas a poder enfrentar los desafíos más grandes de la vida confiando en tus propias capacidades. Lembra esto, recuerda esto, porque cuando Dios resta, Dios está sumando a nuestras vidas. Y entonces Dios le dice allí a Gedeón, dile a los hombres de tu ejército, a todos los que tengan miedo de ir a enfrentar a los madianitas, que se regresen a su casa. No les va a pasar nada, no los voy a castigar, no los voy a matar, solamente que se regresen. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes cuántos se regresaron? Dice la Biblia que 22,000 hombres se regresaron. Se quedaron solamente 10,000 hombres. Y yo creo, mis hermanos, de que cuando Dios nos está preparando para hacer algo importante en la vida, Dios tiene que tirar de la ecuación el temor. Dios tiene que sacar el miedo, porque ¿sabes lo que hace el miedo? El temor paraliza, el miedo paraliza. Pero no solamente paraliza, contagia. ¿Recuerdan ustedes al comienzo de la pandemia? La gente se enfermaba del corona. Dice, ay, no voy a ir a la iglesia y si me contagio. ¿Y si me pasa a mí? Entonces va uno, otro. Y lo puedes poner en diversas situaciones. Es lo primero que se me vino ahora a la mente. El miedo paraliza. El miedo contagia. Y se quedaron 10,000 hombres. Y el Señor le dice allí a Gedeón, todavía son demasiados. Dios, Señor, 10,000 contra todo un ejército de madianitas. Pero el Señor le dice, no, todavía son demasiados. Llévalos al arroyo. Y mira cómo beben el agua. Aquellos que se yoguen, se tiren allí al arroyo y tomen el agua y la beban lamiendo como lo hace un perro, como lo hace un cachorro, no prestan, no sirven. Pero aquellos que tomen el agua entre las manos y lo beban, pero están atentos, si por de lado o por detrás viene el enemigo, con esos te quedas. Y tiene razón. Porque alguien que se yoga, se tira ahí, no sabe quién está por detrás, quién viene por detrás. La lógica de Dios tiene sentido. ¿Cuántos hombres se quedaron? ¿Cuántos hombres hicieron lo correcto, la forma correcta de poder beber el agua? Solamente 300 hombres. Y uno podría decir, ¿pero qué pasa, Señor? Restar.
Y allí Dios le dice, ahora estás listo. Ahora estás pronto. Y me encanta lo que sigue. Porque la historia dice que la noche anterior de la victoria, el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, ¿todavía tienes miedo? ¿Tienes miedo de enfrentar a los madianitas solamente con 300 hombres? Te invito a que tomes a tu siervo y vayan al campamento de los madianitas, porque allí te vas a llevar una sorpresa. Y eso es lo que hace Gedeón. Gedeón toma allí a su siervo, se van en la noche, se meten allí entre el bosque y llegan al campamento de los madianitas. Y allí escuchan a 2 soldados de los enemigos que están conversando entre ellos. Y uno de ellos le dice, tuve un sueño. Y se lo cuenta al otro. En mi sueño yo veía como un pan de cebada que bajaba por la montaña rodando y llegaba hasta el campamento de los madianitas y arrasaba con todo. Y el otro soldado que estaba escuchando el sueño le dice, pues yo creo que ese sueño significa que ya estamos acabados, que el Dios de Gedeón está con ellos y que nosotros vamos a perecer. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro de que cuando Gedeón escuchó eso, miró a su soldado y le hizo una seña. Le dijo, yes, ganamos. Y se regresaron ellos allí al campo del campamento de los israelitas. Y dice la Biblia que ellos tomaron vasijas de barro y colocaron dentro de ellas antorchas. Además les dio cuernos y los dividió en 3 lugares diferentes. Y les dice ahí a esos pocos 300 soldados, cuando yo haga sonar el cuerno, ustedes van a hacer lo que yo hago. Y entonces Gedeón hizo sonar el cuerno, rompieron las vasijas, sacaron allí la antorcha que estaba dentro de esas vasijas y pelearon. Pero en verdad no pelearon, porque quien peleó fue Dios por ellos. Porque cuando los madianitas escucharon el quebrar, el romper allí las vasijas y pudieron ver las antorchas allí en lo alto, ellos se confundieron, cayeron en sus propias trampas y se mataron los unos a los otros. Dios le dio la victoria al ejército de Israel. Y eso me hace pensar en las palabras de otro profeta que le dice a otro hombre allí en la Biblia, cuando le dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino por mi espíritu. Hermanos, no es con nuestras capacidades, no es con nuestros números, no es con nuestra riqueza que se va a extender el reino de los cielos. No, se extiende por el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió, mis queridos hermanos. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no sé lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer por el poder de su Espíritu Santo. Si solamente tú permites, si solamente tú te abres a que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. El mismo Dios que llama es el Dios que nos capacita, es el mismo Dios que nos manda, es el Dios que nos va a acompañar. Tú no vas solo, você no va sozinho. El Señor está contigo. Y hay alguien en esta sala, hay alguien allí en la internet, a quien Dios le está lembrando, le está diciendo que por el poder del Espíritu Santo en tu vida, y no es por tus capacidades, y no es por tu conocimiento, y no es por tu experiencia, y no es por tu dinero,
Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Toma esta palabra para ti. Hay alguien que está necesitando recibir esta palabra en esta tarde. Pero sabes, lo que muchas veces nos chira, nos saca allí de la fe, es que muchas veces Dios actúa, age en silencio. Muchas veces oramos, clamamos a Dios y como que no hay respuesta de parte de Dios. Y a veces, al no haber una respuesta inmediata, al no escuchar la voz de Dios, al no tener una señal, creemos de que Dios nos ha abandonado. Creemos de que Dios no se interesa por nosotros. Y creemos de que Dios no va a hacer nada. Como mandar a Gedeón con solamente 300 hombres a pelear contra todo un ejército numeroso allí de madianitas. Pero allí estaba la estrategia de Dios. ¿Sí? Recuerden lo que les decía hace unos minutos. La victoria no es por el que va, la victoria es por el que envía. ¿Y sabes cuál fue esa estrategia allí de parte de Dios? Fue el poder allí quebrar esas vasijas de barro y levantar las antorchas. Y de eso se trata el mensaje, mis queridos hermanos. Fe. Gedeón tuvo fe y obediencia. Obedeció allí al Señor. Dios es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios te pide fe, Dios te pide obediencia. Dios te está pidiendo que esas vasijas de barros, así como Gedeón la quebró, tú y yo la podamos quebrar. Porque ¿sabes lo que significa? Cuando quebramos esa vasija de barro, lo que estamos haciendo es quebrar nuestra humanidad. Estamos quebrando que yo sé, que yo puedo, que yo conozco, que yo ya pasé por eso y yo sé cómo lo voy a hacer. Pero Dios te está diciendo, quiebra esa vasija de barro y levanta la antorcha, que significa el poder del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros vamos a vencer. No es por tu vasija, no es por tu experiencia, no es por lo que tú sabes, no es por tu dinero, es por el poder del Espíritu Santo. Así que levanta esa antorcha que Dios te va a ayudar. Dios le dio la victoria a Gedeón, como nos la va a dar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con unas palabras del apóstol Pablo, que significan lo mismo que estamos diciendo aquí. Primera de Corintios, capítulo 1. Versos 26 al 29. Lembren-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Deus te escogió a ti y a mí. El mundo te puede llamar locura. El mundo puede decir que eres insignificante. El mundo puede decir que no sirves, que no tienes, que no vales. Pero para Dios tú eres importante. Porque a través de ti Dios hará cosas grandes. Y vamos con otro versículo, 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo, recuerda. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Amén. Viene de Dios, viene del poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás de acuerdo, si usted concorda con las matemáticas de Dios, pero Dios te está diciendo, Gedeón, levántate. Usted es un Gedeón. Y Dios te está diciendo en esta tarde, levántate allí, porque con esa tu fuerza yo voy a sanar tu matrimonio. Y no es, recuerda, no es tu fuerza propia, es el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Ok? Con esa tu fuerza voy a establecer tu negocio que estás ahí esperando. Con esa tu fuerza voy a ayudarte
a que muchas personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Tal vez eres como Gedeón, tal vez tienes miedo, tal vez ¿y qué va a decir la gente? Y si me rejectan, si me rechazan, si no me aceptan un convite para ir a la iglesia, si no me aceptan allí un folleto. Pero Dios va a mudar tu vida, como mudó la vida de Gedeón, de un joven miedoso a un guerrero valiente. Y es lo que Dios va a hacer a través del poder del Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Con esa tu fuerza, tú vas a ver cosas grandes, vas a ver señales y prodigios que Dios va a hacer. El enemigo tal vez pudo traer destrucción, el enemigo tal vez pudo hacer cosas tremendas. Y muchas veces te preguntaste, Señor, ¿y dónde estás tú? Pero con el poder del Espíritu Santo tú vas a ver la provisión de Dios y vas a ver el nombre de Dios glorificado a través de tu vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tal vez tú dices, yo no sé predicar. Tal vez yo no sé cantar. Tal vez dices, yo no sé testificar, hablar a otros de Cristo. Pero con el poder del Espíritu Santo, déjame decirte, tú te vas a volver el mejor predicador. Te vas a volver el mejor cantante. Tú te vas a volver la mejor persona para poder llevar un alma a los pies de Cristo. Porque no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu experiencia. Es por mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Sabes? Dios está buscando gente. Gente que tal vez, como tú, no sé, estás como Gedeón, escondido en un lagar por el temor a los madianitas, a la gente, al que dirán, siguiendo la corriente del mundo, haciendo lo que los demás hacen para no salir del status quo que el mundo muchas veces establece. Pero Dios te dice, Gedeón, levántate. Levántate, porque yo quiero usarte. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero transformarte. Quiebra esa vasija de barro. Quiebra tu humanidad. Quiebra tu capacidad, tu experiencia, tu conocimiento. Y permite que la matemática de Dios funcione en tu vida. Porque Dios va a restar. Dios te va a decir, mira, tu conocimiento ahora no vale. Tu experiencia ahora no vale. Tu dinero ahora no vale. Lo que vale es mi Espíritu Santo. Y cuando tú te rindes al poder del Espíritu Santo, esa matemática de Dios lo que hace es que comienza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Y cada vez tú vas a ver que eres más y más usado por el Señor. Es que te invito a fechar tus ojos y cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia, Señor, aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú te has falado connosco. Nos has hablado, Señor. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos levantas. Y hoy, Señor, tú estás buscando a estos Gedeones que tal vez, Señor, estamos allí escondidos en el lagar, tratando de hacer la obra, trillando, debuleando un trigo, Señor, donde no se tiene que hacer. Estamos, Señor, dentro de las 4 paredes de la iglesia, cuando es allí afuera donde tenemos que trabajar. Y el Señor nos dice, quiebra tu humanidad, quiebra esa vasija de barro y levanta esa antorcha.
Levanta el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Porque yo haré cosas grandes, yo haré cosas tremendas a través de tu vida. ¿Y cuántas cosas el enemigo nos ha dicho que no servimos, que no somos capaces? ¿Cuántas veces hemos creído, Señor, de que no prestamos, no servimos, no valemos? Que lo que yo puedo hacer no tiene valor, no tiene significado. Y hemos creído las mentiras del enemigo, Señor. Pero tú en esta tarde nos llamas guerrero corajoso, guerrero valiente. Porque es así como tú nos ves. Porque tus ojos, tu mirada, Señor, está sobre nosotros. Y si tu mirada está sobre nosotros es porque tenemos tu favor. Tenemos tu gracia, tenemos tu misericordia, tenemos el poder de tu Espíritu Santo trabajando ya en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Estamos como Gedeón, Señor. Estamos clamándote a ti, oh Dios. Porque en medio de las circunstancias y momentos difíciles, Señor, no sabemos qué hacer. Y levantamos nuestra voz y nuestra oración y nuestro clamor. Y qué bueno saber, Señor, ya con antecedencia, con anticipación, lo que tú haces, porque lo tenemos aquí en la historia de Gedeón. Tú enviaste tu ángel, y nos llamas de guerreros corajosos, guerreros valientes. Y nos envías, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para poder hacer cosas grandes, para poder conquistar, Señor, para que a través de nuestras vidas, oh Dios, muchas otras personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Y poder entender las matemáticas de Dios, que cuando tú restas, como restaste esos 32,000 hombres, y Gedeón solamente se quedó con 300, es porque tú vas a aumentar, es porque tú vas a sumar. Y aquí estamos, Señor, de una manera personal. Aquí estamos, Señor, oh Dios, representando a nuestras familias. Aquí estamos, Señor, como iglesia. Y que tal vez, Señor, tú has restado. Pero ahora, Señor, estamos prontos para que tu matemática comience a funcionar. Y tú comiences a sumar. Y más, Señor. De una manera personal, familiar y de iglesia. Toda la honra y toda la gloria, Señor, sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer te ouvir o teu falar.
Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o meu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 oh. Ouvir o teu falar. Un fuerte aplauso ahí al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.